Así es, ya está conmigo David Gran y vamos a hablar en Hagamos que Funcione nuestro segmento de inclusión sobre algo muy interesante y es que precisamente, buenos días, bienvenido a la cocina de aquí. Hace poco te preguntaba yo sobre la terminología correcta. Exactamente. Pues para las personas con capacidades especiales, capacidades, discapacidades, incapacidades, ¿cuáles son los términos que utilizamos? Buenos días, bienvenido a la cocina de aquí. Gracias. Casualmente, eso tiene un poco de historia, porque la terminología que se utilizaba... Ha ido cambiando. Exacto. La Organización Mundial de la Salud cambió muchas terminologías que se utilizaban en base a ese tema. Por ejemplo, hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, se escuchaba el término minusválido. Minusválido. Entonces, la organización... se llamaba así a la persona que utilizaba silla de ruedas. Exactamente, y con otras diversas discapacidades. ¿Por qué se cambió? Porque se descubrió y se estudió que eso era una terminología que les restaba valor y los deprimía, básicamente. Claro, es que vamos, el prefijo minus exactamente significa que eres menos válido. Entonces ahí fue donde la Organización Mundial de la Salud cambió la terminología para que se manejara solo con el término discapacidad, personas con discapacidad. Muy bien, personas con discapacidad. Exactamente. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, ya lo sabemos, personas con discapacidad son personas que tienen una movilidad limitada o necesitan algún artefacto para moverse, ¿no? Ahí es donde viene la subdivisión. Ahí es donde viene la cuestión. ¿Por qué? Cuando hablamos de personas con discapacidad, ahí encerramos la palabra discapacidad, las diferentes capas que tiene todo el tema. Ok. ¿Qué sucede? Vienen las subdivisiones. Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad cognitiva. Ok. Lo importante de esta expresión correcta es mencionar la palabra persona, porque ese es el refuerzo psicológico para que se le respete como tal. Antes, cuando se utilizaba el término minusválido, se eliminaba la palabra persona de la frase. Claro, un minusválido, claro, tiene mucho sentido. Entonces es importante, repetimos, utilizar la palabra persona cuando nos referimos pues, a un ser con una discapacidad. Exacto. Sería entonces una persona con discapacidad, y ya tú mencionabas, hay de tipo cognitivo. Exacto. Tipo auditivo. Auditivo. Visual. Visual. Físico. Físico. Exacto. Muy y bien. cada una de ellas tiene sus subdivisiones también. También. Exacto, porque hay diferentes grados en diversas discapacidades. Muy bien. Por ejemplo, en la discapacidad física sabemos lo que tiene la limitante en la movilidad, como por ejemplo que utilizan sillas de ruedas. Claro. Y están a los que se les denomina amputados. Claro, o sea, personas con amputación. Las personas con amputación no son consideradas personas con discapacidad. Sí son consideradas personas con discapacidad, pero tienen su propio sufijo de amputados. Ok. Sería entonces una persona con discapacidad física, con específicamente. Una discapacidad física. Exacto. Y obviamente se especifica que es una persona amputada. Exactamente. Muy bien. ¿Qué sucede con mucha de la terminología que se utiliza ahora? Cuando utilizamos la terminología jóvenes con habilidades especiales. Vaya, esa por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué sucede? Esa terminología se utilizó cuando se trataba de explicarle a los niños lo que significaba discapacidad. Claro, para que los niños entendieran y respetaran un poco el concepto de que, bueno, mi amiguito no puede hacer cosas que yo puedo, pero asimismo puede hacer otras cosas que yo no. Lo que se espera es para que crear con empatía también. Exactamente, pero lo que se espera era como educar a los niños en base a ese tema, no que se quedara esa terminología específica y se quedó. Por eso es que se trata de aclarar que cuando uno se expresa hacia una persona con discapacidad, no tratar de utilizar tanto la frase es que tiene habilidades especiales, porque eso a veces se considera como algo denigrante. Porque no es que somos diferentes, solo que necesitamos la oportunidad para poder realizar las actividades. Entonces no utilizamos capacidades especiales ya. No, no se debe utilizar. Muy bien. Se debe especificar persona con discapacidad o persona con limitantes en. En el caso de los niños con síndrome de Down, ellos son personas con discapacidad cognitiva. Exactamente. Y tiene su división de síndrome de Down y tiene diferentes variaciones, diferentes grados también. Háblame un poquito de esto de los grados. ¿Qué sucede? Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es más básico y que se utiliza más ahora, que es en el área de autismo. El autismo cambió y ahora se llama el espectro autista. Ajá. Va para allá. Exacto. Enreda, ¿eh? Exacto. Entonces, te lo digo porque, por ejemplo, en los colegios escuchas mucho esto de los niños con espectro autista. Exacto. Y antes tú solamente escuché mucha gente decir, él o ella es autista. Exacto. Y ahora, como tú dices, se utiliza primero el título de persona, de niño, niña, para darle el valor con espectro autista. Dentro del espectro autista. Wow. Esto vamos a tener que tomar nota y escribir una a una porque, vamos, que
una persona que de repente tiene una discapacidad y no sabe que tú no estás propiamente educado para nombrar todas estas divisiones y subdivisiones, podría llegar a sentirse un poco ofendida u ofendido. Sí, es que por eso es que muchas personas tratan de no tocar el tema, porque como se desconoce la terminología y la manera de expresarse, prefieren no decirlo. ¿Y qué sucede? Puede ser que de repente yo conozca las terminologías, pero todo va en cómo se dicen las cosas. Si yo hablo con un tono alterado o de manera despectiva, aunque diga la frase correcta, igual se va a escuchar mal. Claro. Así que por eso es que muchas personas prefieren decir con un tono dulce, personas con habilidades especiales, porque es un poco más sencillo. Claro, aún así no está bien. Y aún así no está bien pronunciado, pero todo es en la manera en que se dice. Claro que sí. Bueno, hablando de eso, ahora que estamos aquí en nuestro segmento de inclusión, déjame contarte algo así que medio que se sale del tema. Ayer me tocó ver en el área del Dorado, y le mando saludo a la señora Denise, una señora que estaba intentando subirse una rampa. Ajá. Ella estaba con una silla de ruedas y bueno, alguien le había tapado la rampa. Una lástima que esto se había dado. Yo dije, wow, no puede ser. La señora era de origen norteamericana y estaba un poco indignada por lo que estaba pasando. Y a mí me pasó precisamente eso, que en un momento pues me fui como que a quejar con uno de los dueños del local que estaba allí y yo no supe decirle, bueno, ella era una discapacitada porque dije, no, se escucha mal. Entonces tenía que haber dicho, era una señora con discapacidad. Ajá, o una persona con discapacidad. Ok, muy bien, vamos por allí. ¿Alguna otra cosa que se nos escape? Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen la movilidad muy reducida. Exacto. Y también tienen problemas, ¿cómo se dicen? Problemas cognitivos. Esa es una variante. Esa es otra cosa. Pues cuando se piensa que los jóvenes, digamos, que tienen algún tipo de parálisis, que nacen con parálisis cerebral, se asume específicamente que el niño tiene alguna discapacidad cognitiva, pero en verdad hay un detalle muy serio. ¿Por qué? Los niños que tienen parálisis no necesariamente tienen discapacidad cognitiva. Claro. Ellos entran en la denominación de personas con discapacidad física. Personas con discapacidad física, exacto. Ojo, a los que tienen parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque la lesión que ellos poseen es una alteración en la motoneurona que el cerebro confunde las señales. Claro. Por eso que también hay diferentes variantes a nivel físico, y tú no sabes realmente cómo está ese cerebrito, si está escuchándolo todo exacto. o nada realmente. Entonces exacto. No somos quien para ponerle títulos a eso. Exacto, ¿por qué? Por eso que hay variaciones en la parálisis cerebral. Está la atáxica, está la tetósica y está la mixta. Entonces, eso tiene sus variantes también. Es bien complicado, pero me encanta que hayamos tocado este tema. Gracias una vez más. ¿Me gustó? David Grant, señores, en nuestro espacio de inclusión, hablando sobre la terminología correcta. Tome nota y si no, pues búsquelo también en las redes sociales. Vamos a ver si colocamos eso ahora más tarde para que todos estemos al día. Gracias por estar con nosotros una vez más.